privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Hoy miércoles 7 de marzo. Parece que se acerca el Mundial de Fútbol, ¿no? Pero aquí ya están dando patadas. Sí, ayer hubo, parece que un partido muy bueno. Bueno, yo nada más como me gusta es el Mundial cuando ya está en la final, así que no me he enterado. Pero queremos agradecer en Aquí se habla libertad en la dirección general a Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo y en los controles César Arteaga. Desde Aquí se habla libertad, y para que nuestros oyentes se puedan comunicar con nosotros, porque siempre estamos atentos a recibir sus inquietudes, sus aportes por el 0212-482-9750, por el DILO 3456, que tiene un costo de $1 más básico masiva, el Twitter RCR750, Periscope RCR750 y por YouTube RCR.tv. Víctor, ¿qué Así tal? es. Día lluvioso hoy. Conectados a través de el YouTube RCR750, Radio Caracas, Radio al Aire. Estoy viendo que en el chat está la señora Carmen Martínez, Sasa Castillo, Nerio Fernández, en fin, el saludo muy cordial como siempre hacemos a los 345 espectadores que en este momento ya se están conectados con nosotros por el canal YouTube, y a los centenares de miles que nos oyen por la señal de RCR, que se escucha en muchísimos lugares más allá de Caracas, por supuesto a todos los que coinciden con nosotros en Dilo. Mira, Rocío, cuando tú hablas del fútbol, hay algo interesante, y es que en la política también hay temporadas. Y eso, por supuesto, en el caso venezolano nunca ha sido bien determinado. Bueno, el año comienza tarde, después entonces entramos en la época de carnaval, 40 días después Semana Santa, y la temporada de fútbol es un gran distractor. Así y es. digamos, los que están en el poder a veces de eso se aprovechan, de ese biorritmo de los países, de la gente distraída. Por supuesto, ninguna crítica a los que siguen el fútbol. Yo no soy especialmente deportista, pero me complace mucho ver que gente, digamos, se emocione por el fútbol. Me parece que es un derecho de la gente espectacular, pues, a tener sus hobbies. Y a seguir ese deporte Así que, es. bueno, que mundialmente es muy querido por. ¿Y cuál es tu todos. futbolista favorito? Bueno, ahorita es Messi, pues. Yo siempre he seguido a los argentinos en el fútbol, en el mundial. O sea, que Antes era con los a ti te brasileños. gustó Maradona. No, Maradona jamás. Yo soy de Pelé. Ese me parece un jugador de fútbol extraordinario. Bueno, porque Rocío eso lo aprendió por los libros de texto, porque por supuesto Rocío... Y es de Pelé me acuerdo muy bien, y además ha demostrado en su trayectoria de vida Claro, ser un tipo lo honesto, bonito de sencillo. Pelé, que no es el único, pero de él, que ha sido un hombre de vida pública intachable. No se ha dejado el llevar por esas corrientes terribles de la arrogancia que algunos deportistas asumen. En fin. Bueno, Rocío, hoy vamos a dedicar el programa a un tema que es muy interesante, al tema, por supuesto, de la libertad y los consensos. Pero lo que pasa con la libertad en el mundo, que siempre se lo dedicamos a un artículo, yo propongo que comentemos un artículo que salió en el portal del Instituto Juan de Mariana, que es un instituto español. El artículo lo escribió Alberto Illán Oviedo y se llama Tres mordazas. Sí, precisamente es sobre la libertad de expresión, pues, y esas mordazas que a veces suceden o ponen los países a la prensa, ¿no? Ese mito de que la prensa es el cuarto poder y el que puede hacer caer o levantar gobiernos hasta que dimita un presidente. A propósito de eso, y ahora vamos a continuar con el artículo, esta película que fue nominada al Oscar, que se llama The Post, por Washington Post, que es precisamente aborda este tema que está planteado en el artículo, y es bueno porque este periódico ignora una orden judicial
que le habían dado y publica documentos clasificados sobre el desempeño del ejército de ese país en la guerra de Vietnam, ¿no? En el Pentágono, Entonces, los papeles del Pentágono. Los papeles del Pentágono, bien interesante. A propósito, esta película va a tener un videoforo, un cineforo el próximo sábado a las 10 de la mañana en el Trasnocho con el Caracas Press Club y Ideas de Babel, los que estén interesados en las taquillas del teatro, pero creo que es interesante, valga la redundancia, abordar este tema que nos plantea el señor Illán Oviedo en este artículo, ¿no? Así es, bueno, él dice que la prensa, en cualquiera de sus expresiones, la prensa, la radio, la televisión y ahora las redes sociales, tienen en sus manos la capacidad de crear corrientes de opinión, de moldear los discursos, de dar forma a lo políticamente correcto, y desde el gobierno y la oposición se es consciente por lo que persiguen su control o al menos cierta influencia en las líneas editoriales. Sí, fíjate que plantea también que a lo largo de siglos, como vimos aquí en este resumen de la política de Post, la política ha desarrollado diferentes estrategias para controlar a la prensa. La contundencia con la que se ha realizado depende en buena medida del grado de libertad que exista en el país, ¿no? Y en regímenes totalitarios como China, Corea del Norte, Cuba o Venezuela no tienen que disimular nada. Fíjate, en Venezuela tenemos no sé cuántas leyes que limitan la libertad de la expresión, además de la censura y la autocensura que también se imponen para poder transmitir cosas, bueno, ¿no? Y precisamente hablan de esas mordazas. La primera mordaza, o sea, cómo los gobiernos, especialmente los que no creen en la democracia, especialmente los que temen a la verdad, especialmente aquellos que tienen cosas que ocultar, especialmente aquellos que se montan en la propaganda política. Bueno, la primera mordaza, cómo le tapan la boca a los medios libres, es a través de la subvención. Tienen mucho peso en la prensa regional, en contrato publicada principalmente en papel, en concreto con la prensa publicada principalmente en papel. Bueno, claro, si tu único cliente es el gobierno, claro, entonces tú empiezas a callarte y a no dañar tus relaciones comerciales. Entonces la subvención gubernamental es una forma de taparle la boca a la radio y a la prensa libre. Y ¿Cuál es la segunda mordaza? Fíjate, Víctor, hola Andrea, llegó Andrea Rondón, llegó. La doctora, que no solamente la subvención, sino fíjate el caso en Venezuela, a través del papel, el control de cambio. El control de los medios a través también de la compra de papel, porque el único que lo suministra, el monopolio, lo tiene el Estado. Entonces también por allí hay una forma es que allí donde hay un régimen de intervención hay siempre una intención de control político. Totalmente. Una intención de control político. Y yo creo que eso debemos tenerlo claro. No hay almuerzo gratis, Rocío. Y por lo tanto, si tú recibes papel periódico y lo recibes a dólar preferencial, entonces ese almuerzo lo pagas tarde o temprano. Aquí se pagó con hambre porque han cerrado uno tras otro los periódicos. Y claro, lo que no se debe permitir es que el gobierno construyera un monopolio de importación del papel. Pero la segunda mordaza, según el autor del Instituto Juan de Mariana y Illán Oviedo, son las licencias. O sea, eso que tú planteabas, ¿a cuenta de qué y por qué? Los gobiernos deben reservarse el control de quién sale y quién no sale, quién publica y quién no publica. Yo le doy vuelta y le doy vuelta y le doy vuelta, y a la luz de ciertos resultados que algunos países experimentan, los países totalitarios, allí donde hay licencias no hay prensa libre, lo que hay son una hegemonía comunicacional en donde se miente sistemáticamente. Total. Y en donde es muy difícil también decir la verdad. Y utilizas las leyes para esto, porque te plantean el escenario, no, pero tú tienes autorización. Ajá, pero ¿en qué términos es la autorización? Cada vez son menos los años en los cuales tienes que obtener la licencia o las concesiones, si hablamos de medios de telecomunicación. Cada vez tienes que pasar más por más obstáculos para obtener el permiso. Y eso, cuando quien hace la trampa hace la ley. O sea, utilizar la ley como un mecanismo justamente más de control. Así es, dice Jan, el sistema depende del espíritu benévolo del gobierno, que es el que puede quitarle la licencia a la empresa, y bajo esa amenaza la línea editorial puede manipularse, al menos en los asuntos más importantes. Y la última mordaza, o la tercera mordaza que él refiere, es la autocensura. O sea, la prevalencia de una moral que siempre ha hecho que determinados comportamientos o expresiones sean mal vistos por una mayoría o una minoría con autoridad, evitándose los escenarios más públicos y eligiendo los underground, que siempre han definido como una especie de mercado negro de las ideas, aunque también tenga sus reglas y sus fobias. Y es lo que está pasando en nuestro país, pues que los mismos escritores, redactores
actores periodistas pues se limitan de exponer algunas cosas por esta tendencia pues a reprimir si tú expresas algo. Entonces la libertad de expresión ha sido disminuida, afectada como las otras libertades en el país. Hay varias organizaciones en Venezuela que han llevado un seguimiento de todo esto, como es el Instituto Prensa y Sociedad, que está permanentemente monitoreando todos aquellos ataques que hay a la libertad de expresión y a la falta de libertad, pues en todos los sentidos. Lo de la autocensura, de verdad que, y la censura es preocupante porque los ciudadanos tenemos el derecho de estar informados sobre todo lo que acontece, no solamente en nuestro país. 305. Mejor calidad. Cero dos redes. En compras y los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Continuamos. Estamos tratando de conectarnos, tenemos algún pequeño problema, se nos cayó la señal por YouTube, pero ya está volviendo. Tenemos en este momento 255 espectadores y vamos subiendo. Lamentablemente, digamos que bueno, la lluvia, ¿qué me decías tú, Rocío? Los servicios públicos, la luz, el autocensura internet. Y la censura viene también por ahí, por la intervención en la posibilidad de conectarnos con el mundo a través de esta maravilla que es el internet, pues. Entonces nuestras comunicaciones a veces sufren muchísimo porque, bueno, nos censuran también a través del internet. Sí, mira, sin luz en el latillo, tenemos años en esto, ¿hasta cuándo? Sí. Luego, buenos días, en Carayaca seguimos sin transporte hacia el Junquito. Son más de 20 caseríos que padecemos esta desidia. Julio desde Carayaca. Bueno, la verdad es que efectivamente eso forma parte de la tragedia que lamentablemente se vive en Venezuela por el colapso que lo decíamos el lunes pasado, ¿no? El colapso de los servicios públicos, que es un drama para todos, pues, porque fíjate que con esta lluvia tan fuerte, ¿qué pasó? Pues las alcantarillas están sucias, entonces hay lagunas por todas las aceras donde tú caminas, por las calles, por las avenidas, está lleno eso de agua, entonces también es un problema para los ciudadanos, los que andamos a pie, pues que tampoco podemos transitar, porque es un problema muy serio. El colapso, pues, de los servicios públicos, creo que eso es lo que más nos afecta, ¿no, Víctor? Bueno, sí, hace la vida muchísimo más difícil. Muy y yo creo difícil. que esa distracción constante de los ciudadanos, o mejor dicho, esa angustia constante de los ciudadanos, es funcional a un régimen totalitario que quiere de los ciudadanos solo la servidumbre.
Entonces un ciudadano que está temeroso porque no consigue la medicina, temeroso porque no tiene nada que comer, temeroso porque puede perder el empleo, temeroso porque puede enfermarse, temeroso porque se le va la luz, temeroso porque pierde en la nevera y pierde los artículos eléctricos, temeroso porque no puede cambiar el aceite del carro. Es un ciudadano que al final está tan concentrado en su sobrevivencia que no tiene ninguna otra cosa que hacer. Así es, de verdad que muy difícil, ¿no? Lo que estamos viviendo. Y bueno, el tema del agua también es un problema serio. Un tema de salud pública. Bueno, yo estoy racionada en mi casa 3 veces al día ponen el agua, entonces bueno, te limita a poder lavar, poder limpiar tu casa, tantas cosas, el agua tan necesaria. Yo digo siempre que a mí me puede faltar todo menos el agua, porque bueno, la luz, bueno, ya tú prenderás una vela, utilizarás una linterna, pero el agua es tan necesaria y tan importante, ¿no? No, y eso ya tiene unas repercusiones, ya hay trabajos y ya hay universidades que por el tema del transporte o este tema de la luz o cualquier tema de servicio público que directamente está vinculado con tu operatividad diaria, que van a trabajar 3 veces a la semana o incluso menos. Eso, ¿qué país funciona con 2, 3 días laborales formalmente? Sí, no, bueno, eso es lo que están pensando hacer con el sector público. No sé si nos vamos a dar cuenta de la diferencia, pero sí, efectivamente los países no se pueden apagar. Países, yo decía el otro día, sin comercio, ciudades sin comercio son ciudades muertas, y yo creo que esa tendencia del régimen de decir no me interesa lo que está ocurriendo, ese no es mi problema, y yo estoy ocupado, digamos, en creer y hacer creer mi propia propaganda, que es una forma, por supuesto, de censurarte la realidad, hace que haya esa desconexión tan grande, por otra parte, entre los liderazgos y la situación de los ciudadanos. Y creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Y en todo caso, yo creo además que hay que señalar que con un régimen totalitario nunca van a funcionar los servicios públicos. Nunca vamos a tener internet, nunca vamos a tener servicio eléctrico, nunca vamos a mejorar nuestro servicio de suministro de agua potable, nunca va a mejorar la recolección de la basura. Y por lo tanto, es haciendo las consecuencias de un régimen totalitario, lo que tienen que preguntarse los ciudadanos es qué debe ocurrir y quién debe dirigir esta circunstancia para que haya un cambio político, porque de eso se trata. Yo creo que más allá, digamos, de un inventario de cosas que nos ocurren a los sectores, tiene que haber un inventario de circunstancias críticas que hacen inviable una sociedad democrática, y siendo eso así, ¿qué hacemos para hacer viable una sociedad democrática? Y todo pasa por lo mismo, pasa por la circunstancia terrible de tener que sustituir este pesadísimo modelo del socialismo del siglo XXI por uno más republicano, más democrático, más eficaz. Sí, y una sociedad. Mira, tenemos 3 minuticos, tuvimos problemas con Meucci, pero Meucci está con nosotros. Oye, qué bueno. Miguel Ángel Martínez Meucci está ya con nosotros contactado, profesor e intelectual, profesor de la Universidad Simón Bolívar, quien está haciendo un sabático en Chile, en una universidad allá, y bueno, nos encanta tenerlo de nuevo en el programa porque queríamos con él tratar un tema que bueno, está en la agenda pública, que es el tema de los consensos y los diálogos. Un consenso, que es un término que procede del latín consensus y que hace referencia a acuerdos que se alcanzan con el consentimiento de las personas, ¿no? Pero de todas las personas, sin excluir a nadie. Así Bienvenido, es. Miguel Ángel. Miguel, te tenemos. Víctor, y todos los oyentes. Sí, bienvenido, Miguel. Bueno, Miguel, tenemos 3 Hola. minuticos contigo, porque lamentablemente luego te invitaremos de nuevo. Queremos saber qué es ese invento de una presidenta que acaba de entregar un proyecto constitucional precisamente cuando se va. Y eso no es un falso consenso. Bueno, sabes que una de las propuestas de Bachelet en su campaña electoral hace 4 años tenía que ver con lo de hacer una constituyente y hacer una nueva constitución en Chile. Esa propuesta finalmente se fue diluyendo por la necesidad de negociar eso con diversos factores y por el control constitucional al respecto. Entonces lo que se fue haciendo, se habló de un proceso constituyente, que no es exactamente constituyente de acuerdo con la teoría constitucional, pero en pocas palabras lo que sucedió es un proceso por el cual hubo consultas en especies de asambleas en todo el país, en las cuales participaron
más de 200.000 personas, y finalmente se llegó a la redacción de esta propuesta de reforma. O sea, más allá del lenguaje político, es una propuesta de reforma constitucional, con la cual se quieren hacer unas modificaciones importantes, relevantes, en la Constitución actual, que data de 1980, y que de alguna manera, ¿cuáles serían sus innovaciones básicas? Bueno, tiene que ver con algunos aspectos vinculados con la aceptación del tema de derechos humanos y con reducir la capacidad del Tribunal Constitucional de intervenir en el funcionamiento del Parlamento. Básicamente serían esos los dos puntos. Si quieres nos podemos extender un poco más al respecto, pero eso es lo que hay. Yo no he tenido tiempo de ver exhaustivamente el proyecto tiene más de 100 páginas, lo que se va a pasar al Congreso, pero sin duda alguna es muy polémico que esto se deje unos días antes de asumir el poder el nuevo presidente. Sí, ¿y tú crees que el Congreso pueda aprobar esa Constitución sin haberla consultado abiertamente? Porque de verdad, como tú dices, fue algo que se preparó desde el primer instante en que Bachelet asumió la presidencia. Quería hacer incluso una constituyente, casi un modelo que ya conocemos por aquí, ¿no? Claro, esa era como la idea inicial o lo que se vendió al electorado. Pero una vez que se llegó al poder, realmente eso no se concretó. O sea, yo diría que ahí algo importante es ver que una cosa es el lenguaje político y el lenguaje para enganchar a los seguidores de la izquierda y del centro izquierda, y otra cosa es lo que realmente se ha podido ejecutar en la práctica. En la práctica no ha sido posible quizás llevar esas reformas tan adelante, y tan es así que yo creo que el apelativo de constituyente no es adecuado para referirse a esto. Entonces creo que ahí hay una diferencia con respecto a lo que ha pasado en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua y por supuesto en Venezuela. Creo que eso es importante verlo, pero el lenguaje se sigue manteniendo en un punto como muy fuerte porque los seguidores más de izquierda de Bachelet se han sentido muy defraudados porque no han visto que realmente se haya producido un cambio de constitución como se esperaba y como se había prometido. Claro, ese es el problema de los populismos, ¿no? Que por un lado ofrecen lo que saben finalmente que no pueden instrumentar con mucha facilidad y generan unas expectativas desestabilizadoras en el seno de las sociedades. Y eso lo hemos visto en toda América Latina y ahora también lo vemos en España, y casualmente son los mismos panas, ¿no? Entonces, es ese viejo foro de Sao Paulo, o es, digamos, el proyecto ALBA. Al fin, digamos, a ellos como que les incomoda la estabilidad e inmediatamente proponen esos atajos constituyentes o asamblearios para cambiar y para poner en entredicho lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Sí, para concentrar poder, pues. De hecho, si vamos a ver la historia de estos procesos constituyentes, vamos a ver que ahí siempre aparecen unos personajes recurrentes, que son profesores españoles de Derecho Constitucional que han estado vinculados a todos estos procesos y que bueno, es como una bandera que se mantiene en boga. Vemos que también es la bandera de Petro. Petro está prometiendo exactamente lo mismo en su campaña presidencial en Colombia. Lo único que en el caso de Chile yo diría que hay un sistema de pesos y contrapesos que ha moderado, ha obligado a moderar esa propuesta y diría yo que su carácter se mantiene más en lo retórico que en lo práctico. De todas maneras, se augura un periodo polémico con el nuevo Congreso para la discusión de este proyecto que ha aparecido un poco a última hora, ¿no? Bueno, sí, ese es un caramelito envenenado que Bachelet le deja a Piñera. Mira, Miguel Ángel, estamos muy agradecidos contigo. Tuvimos problemas, lamentablemente no pudimos hablar todo lo que queríamos contigo, pero te estaremos contactando próximamente porque me interesa mucho ese tema de el paquete de los profesores de Derecho Constitucional Español y cuánto daño le han hecho a América Latina. Muchísimas gracias y vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Oleaje de 2 y 3 metros de altura se mantendrá en las zonas costeras del país en las próximas 48 horas.
Leopoldo Castillo, comunicador venezolano, a quien conocemos como El Ciudadano, resaltó la importancia del acto organizado ayer martes en el aula magna de la UCB por todos los sectores de la sociedad civil, en el cual exigieron la restitución del orden democrático. Exclamando lo que siente la sociedad en general venezolana y que hay que encontrar por parte de los factores políticos que operan dentro del país la viabilidad de esta declaración de intenciones en acciones políticas concretas y determinadas. Va más allá de los partidos políticos, creo que es un manifiesto importante previo a esta fraudulenta elección y previo a las cumbres internacionales que se están realizando en este momento. Pareciera que algunos partidos políticos y algunos dirigentes políticos están actuando como si esto fuera una circunstancia normal, donde se juegan las posiciones individuales, dónde quedo yo aquí, dónde estaremos ubicados, etcétera. Y creo que esto va mucho más allá. Creo que esto va mucho más allá porque lo que se está exigiendo a la dirección política es que sea el eco, pero no un eco adormecido, sino el eco de lo que la sociedad en su totalidad quiere. Más allá de nuestras fronteras, en Italia, Silvio Berlusconi reitera su apoyo al líder de la ultraderecha, Matteo Salvini, para ser primer ministro. Y en los deportes, en las grandes ligas, el venezolano José Cafecito Martínez sufrió una lesión en la ingle. A esta hora, 11:35 minutos, les narró Jackson Vargas. Continúen escuchando, aquí se habla libertad. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. ¿Qué haces con tus bolívares? AirTM te ayuda a resguardar tus bolívares evitando que la inflación los haga agua. Es muy sencillo, regístrate entrando a airtm.com y maneja tu dinero sin importar dónde te encuentres. Búscanos en las redes como AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En Chacao y diagonal al estacionamiento del Sambil está el centro de compras Mercoeste. Y en la planta baja, local 153, está Lenel Shot. Allí consigues ropa casual para damas y mucho más. Pero eso sí, los precios te sorprenderán. Acércate y compruébalo y síguelos en su cuenta de Instagram, @Lenel Shot. Lenel Shot es moda y algo más. Es moda y algo más. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música.
La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Debatamos sobre la libertad y tenemos un invitado muy especial que creo que ya está conectado, sí, que es el doctor Diego Arria. Quien, bueno, Diego Arria creo que no necesita mucha presentación, ha sido nuestro embajador en las Naciones Unidas, además lo recuerdo mucho cuando fue gobernador de Caracas. Víctor, no se me cae la cédula, sino que recuerdo al doctor Arria porque era una persona muy especial que todos los días en la tarde salía a la Plaza Bolívar y ahí se bajaba la bandera, estaba la marcha, ¿cómo se llama? La banda municipal, y era todo un espectáculo ir a la Plaza Bolívar a ver esta manifestación de venezolanidad que él imprimía a Caracas. Fue un tremendo gobernador. Yo estaba estudiando en el liceo, pero lo recuerdo muy bien. Bienvenido, Diego. Queremos conversar contigo en nuestro programa Aquí se habla libertad, Víctor, Andrea y yo, sobre precisamente esos temas que tú manejas muy bien, como son todo lo que han sido los consensos y los pactos en Iberoamérica. Pues entonces, bienvenido a nuestro programa Aquí se habla libertad. Así es, doctor. ¿Cómo se construyen buenos consensos y malos consensos? Y gracias por el recuerdo de la gobernación de Caracas, que para mí fue muy importante. Así es. Bienvenido. Le preguntaba que cómo cree usted que se pueden construir buenos consensos en América Latina. Aquí, en Venezuela, en algún momento, tendrá que asumirse y encararse la sustitución del socialismo del siglo XXI a través de consensos alrededor, por supuesto, de un país diferente a este. ¿Cómo hacer? ¿Cómo diferenciar un consenso de verdad de un consenso de mentira? Bueno, fíjate, yo lo que conozco, lo que he podido ver, por ejemplo, en el caso de El Salvador, los consensos son siempre difíciles de armar. Son difíciles de armar hasta dentro de las propias familias, a veces entre dos personas. Te imaginarás el problema nuestro del consenso, que lo hace aún más complicado que muchos otros sectores, ha sido yo diría, el rasgamiento del alma nacional producido originalmente por Chávez y pronunciado por Maduro, Padrino y Reverol, etcétera, que hacen del consenso un hecho mucho más complejo. Sin embargo, yo siempre he pensado que Venezuela sale toda o no sale, o sea que el consenso tendrá que ser obligado de una u otra manera por aquellos que vean un poco más adelante y que tengan una visión mayor y que piensen que el asunto no se trata simplemente de ser tolerantes, sino de admitir. A eso estamos nosotros enfrentados en Venezuela en el futuro. Cuando rescatemos la libertad, será un proceso, yo creo, muy complejo, y habrá que intentar que sea lo menos traumático, pero de que va a ser complejo, duro y delicado, no hay para mí la menor duda. Sí, fíjate, Diego, que uno de los consensos que logró, uno de los que es el mejor ejemplo, ¿no? Uno de los mejores ejemplos que hay en Iberoamérica fue el consenso político de la transición española a finales de los años 70, que también era bastante complicado, y se logró pues que aquellos que de alguna manera no estaban de acuerdo, pues atenuó el rechazo que ellos tenían para poder lograr la convivencia, ¿no? Lo que se llamó también el pacto de la Moncloa, ¿no?
Pero fíjate que casualmente anoche yo hablaba con dos españoles muy importantes aquí en Nueva York, uno del gobierno, no quiero mencionar, y él insistía en que el mérito que nosotros le hemos dado a la transición española es exagerado, de que realmente fueron los franquistas los que hicieron la transición. Y hay mucho de verdad en eso. Recuerda el nombramiento de Suárez, por ejemplo, y otros más. En el fondo el franquismo ya había hecho la transición por Franco. Esa es una versión. En nuestra propia región, el tema de Chile, por ejemplo, que se argumenta tanto en Venezuela, que es tan distinto al nuestro, también tendríamos que ver que la calidad de los dirigentes políticos chilenos era mucho mayor que lamentablemente que la que nosotros hemos tenido en Venezuela. Y por eso fueron capaces de armarse también frente a una Fuerza Armada chilena que no dependía de los cubanos, que no era narcotraficante, y por supuesto era muy distinto del caso nuestro en Venezuela. Ahora, doctor, yo sé que usted sigue, por supuesto, de cerca, muy de cerca, el caso venezolano. Y dos preguntas que a mí me gustaría hacerle. La primera, usted ha tenido una larguísima trayectoria en las políticas públicas venezolanas. Estamos hablando de gobernador, embajador ante las Naciones Unidas. Usted estuvo, digamos, sin ser un hombre de partido, y eso es un papel interesante, siempre estuvo, digamos, a disposición para el servicio público. Y por supuesto ha tenido que sufrir, como todos los venezolanos, esta etapa del socialismo del siglo XXI con esta política y estos políticos. ¿Cuáles han sido las diferencias que usted puede hacernos ver entre la política que se practicaba antes y la política que se practica ahora en los flancos incluso de las oposiciones? Pues fíjate, tal vez te faltó agregar, yo cuando vine del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, mi primer puesto fue como presidente de la Corporación de Turismo con el presidente Caldera, y yo me sentí muy contento de ser un funcionario de ese gobierno hasta que me retiré. Sin embargo, cuando me retiro, inmediatamente comenzaron a criticarme. Yo escribí en El Nacional un artículo que se llamaba El derecho a ser irreverente, donde yo decía que los venezolanos no teníamos que estar obligados a estar en un partido para ocupar posiciones. Y luego entro bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez Las Dos, tuve cargos muy importantes, pero siempre como independiente. Yo no sé si he perdido un poco tu pregunta de qué diferencias hay en uno u otro gobierno. No, en esa época se hacía un tipo de política y gente como usted podía participar. En esta época, ¿qué tipo de política piensa usted que se está haciendo? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, ahora no hay política, ahora lo que hay es realmente una persecución. Fíjate, me he hecho un poquito atrás. Cuando yo era presidente de Como Turismo, un día me dice mi jefe de personal que su suegro quiere hablar conmigo. Así quien es Luis Piñerúa, imagínate, ese es el gobierno de Caldera, y mi jefe de personal era el yerno de Piñerúa. Cuando Pérez gana las elecciones, en la primera, yo celebro con mis amigos que habían manejado la campaña de Lorenzo Fernández, porque eran mis amigos. O sea, ese era el tipo de convivencia que teníamos, absolutamente civilizada, diametralmente opuesta a lo que está sucediendo ahora. Pero yo veo con profunda preocupación que incluso estos mismos líderes políticos que teníamos antes ya ahora no funcionan con ese sentido de convivencia que tenían en el pasado. O sea, ellos mismos se han degradado. No sé si me expliqué bien eso. Sí, totalmente, porque esta nueva política insiste, o esta nueva etapa de la política insiste en construir consensos, insiste en generar frentes amplios, pero uno siente como que no cuaja. Entonces quería saber su impresión al respecto. Es que no cuaja por eso. Fíjate que yo creo que se han venido devaluando ellos mismos esa relación de convivencia que usted señalaba hace ratico. Ya no existe entre estos mismos, que incluso hablan de la unidad y del consenso. Cuando tú se apagan las luces y actúan ellos, entonces cada quien en su campo, te das cuenta que evidentemente no están en consenso ni están en unidad, sino que están enfrentados y que tienen visiones muy distintas, que por supuesto no contribuyen para nada a ayudar a rescatar la libertad. Bueno, vamos a pedirle que se quede un momento con nosotros, vamos al corte y ya volvemos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750, porque lo bueno une.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. La libertad, para ser considerada tal, no puede tener ni restricciones ni adjetivos. Esos serán los temas acerca de los cuales conversaré junto con Thais Peñalver en Buen Provecho. Los invita el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Doctor Aria, le habla Andrea Rondón. Tengo una pregunta con relación a los consensos, sobre todo aquí en Venezuela. Yo me pregunto que hasta dónde puede llegar el consenso, cuál podría ser el límite. Por ejemplo, ¿se puede admitir aquello que eventualmente puede liquidar una sociedad libre? Como por ejemplo en Alemania se tomó la postura fuerte y férrea de prohibir a los partidos comunistas. ¿Puede adoptarse una posición similar aquí en Venezuela? Pues mira, yo creo que nosotros estamos enfrentados, digamos, en 2 fases. Primero, para salir de esta situación no será una salida convencional. Y un periodo de transición será aún menos convencional. O sea, yo creo que todas las reglas previstas para mí serán completamente distintas. Así como te digo que la salida no será convencional y a veces nadie me pregunta, y cuando yo digo no convencional quiero decir que no va a ser electoral, por ejemplo, y que va a demandar la participación militar, para mí absolutamente fundamental. Y la transición no podrá ser hecha con los mismos criterios y las mismas personalidades y los mismos intereses de los que viene manejando la dirigencia, llamémosla oficial, de la oposición. Eso va porque va a requerir otro tipo de criterios, otro tipo de intereses que no, donde no caben esas personas. O sea, yo no sé si me estoy haciendo claro lo que te estoy tratando de decir. Sí, completamente. Ahora, el tema es, doctor Aria, una pregunta final. ¿Cómo vacunamos al país de nuevos episodios de socialismos populistas? ¿Qué usted cree que deberíamos hacer para tener 50 años de república y de democracia? Querido Víctor, el problema en los últimos años es que nosotros hemos tenido una dirigencia que es
yo los llamaba chavistas light, aunque han llegado a ser chavistas heavy en muchas oportunidades, y que siguen repitiendo el mismo discurso que llevó a Venezuela a esta situación, que no la origina el señor Chávez, sino que viene cocinándose de tiempo atrás de la gente que, incluso los que redactaron la Constitución de 1961, que eran los padres de la patria, donde le ofrecieron todos los venezolanos gratuitos, educación, salud, etcétera, que nunca se la dieron, y lo gratuito se convirtió en una cosa muy peligrosa para nuestro propio desarrollo. Y eso fue lo que me llevó a los venezolanos a una cultura de dependencia absoluta del Estado, de que todo es gratuito, de que así como la libertad no tiene costo, de que no debe venir de manera gratuita. Eso no se ha puesto a prueba, y nadie ha querido decir claramente a los venezolanos: lo que tenemos por delante es la creación de un país muy distinto, en base, por ejemplo, yo no firmé de acuerdo de la MUT en las primarias porque ellos no quieren ni admitir la existencia de la propiedad privada como una cuestión fundamental para emprender el relanzamiento de la República. O sea, esos aspectos básicos no han sido aclarados, los venezolanos siguen montados sobre el petróleo, y le dicen a la gente un poco: aquí vamos a continuar lo que venía sucediendo antes, y eso no puede ser. Y ese es el gran temor de los dirigentes políticos actuales, que en un escenario como ese no tienen cabida. Bueno, muchísimas gracias, doctor Arria. Ha sido para nosotros un inmenso privilegio conversar con usted, debatir sobre la libertad, evaluar cuáles van a ser los posibles consensos y sus condiciones. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy, miércoles 7 de marzo, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Vilitza Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción Andrea Rondón, Rocío Guijarro y quien les habla, Víctor Maldonado. Nos vemos el próximo viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv. En Twitter y Periscope, @RCR 750. La radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.